Bueno, esta semana estaba conversando con mi esposa y le hacía una pregunta, quería saber en su percepción espiritual, en lo que el Espíritu Santo le ha regalado del discernimiento, eh, ¿cuál sentía ella era la mayor necesidad que había en este momento en la iglesia en general? Entonces ahí compartíamos experiencia y ella me decía, lo que más percibo, lo que más siento como mayor necesidad en este momento es la necesidad financiera. Entonces quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes, digamos, están en esa necesidad financiera, necesitan empleo, están pendientes de un contrato, de trabajo, mejorar los ingresos? Amén. Y nosotros coincidíamos en eso, ¿verdad? Yo estaba hablando con una persona, con un ovejo, y él me decía que las cosas en su negocio estaban quietas. Normalmente enero es un mes quieto para el comerciante, para el que vende, para el que está esperando un empleo de pronto mientras hacen los ajustes del contrato. Todo ese tipo de cosas. Enero siempre es un mes un poquito lento, pero esta persona me decía que particularmente este año las cosas están aún mucho más lentas. Y lógicamente, pues la connotación de la pandemia le ha puesto un poquito más de como de estancamiento, como que las cosas no pueden despegar de manera más rápida. Y el Señor entonces me dijo, predica de esto. Y yo titulé esta enseñanza en esta mañana, la llave de tu bendición. Amén. ¿Cuántos necesitan una llave para recibir la bendición de Dios? Entonces, si usted está tomando notas, puede colocarle ese título, la llave de tu bendición. Y el pasaje central en el que vamos a estar esta mañana es Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús está ahí en el Sermón del Monte, está predicando, enseñando la mejor enseñanza de todas las muy buenas que él hizo. Ahí en el Sermón del Monte yo creo que él expresó todo lo que había en el corazón de Dios. Y en Mateo 6:33 el Señor nos dice lo siguiente: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y cuando Él está hablando de todas estas cosas, se está refiriendo a todas nuestras necesidades, a todo lo que nosotros requerimos para vivir. Cuando uno se devuelve un poquito ahí en el pasaje, recapitulando, uno se da cuenta que Jesús dice, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir. ¿Cierto que lo dice más atrás? Entonces Jesús les dice, si ustedes quieren todo eso, que es lo que nosotros necesitamos, necesitamos buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Hace muchos años, un hombre llamado Abraham Maslow, un hombre que estudió al ser humano, a la antropología, la sociología, todo ese tipo de comportamientos, determinó como una escala de valores de las necesidades de las personas. Y lo primero que determinó que lo que uno más necesita suplir son las necesidades fisiológicas. Dentro de las necesidades fisiológicas está la comida, el vestido, la vivienda, ¿sí? Ese tipo de cosas. Cuando uno tiene eso, uno empieza a sentir ya un grado de satisfacción y luego va aumentando. Luego viene la necesidad de seguridad, luego la necesidad de realización personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Tienes una necesidad fisiológica de seguridad o aún de autorrealización? Lo primero que debes hacer es buscar el reino de Dios. ¿Qué quiero decirles en esta mañana? Que hay necesidades, sí, es una realidad, pero que el Señor tiene la llave de nuestra bendición. Y la llave está en la búsqueda del reino de Dios. Jesús nos está diciendo que para vivir eficazmente, para tener el efecto esperado en la vida, necesitamos entender el poder de las prioridades. No podemos vivir con las prioridades invertidas. Por eso me gustan los detalles de la palabra. Mateo 6:33 tiene un detalle, no dice más bien. Nosotros constantemente estamos buscando ¿qué? Suplir nuestras necesidades, ¿no? Y corremos de un lugar a otro para lograr ese tipo de cosas, sentirnos plenos, realizados. Pero el Señor nos dice, no deberías estar enfocado en eso en primer lugar. No significa que no lo hagamos. Porque la Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Uno tiene que trabajar, uno tiene que esforzarse. Al Señor le agrada a la gente que hace las cosas con excelencia. Sino que tenemos que aprender a entender o a distinguir nuestras prioridades. La vida es la suma de las decisiones que tomamos. Entonces Jesús nos está diciendo, ¿quieres
recibir la añadidura. ¿Cuántos necesitan ese contrato, ese empleo, ese salario, salir de las deudas, comprar la casa? No sé, tantas cosas que hay en nuestra vida. El dinero para una especialización, para una maestría, para un viaje, no sé, tantas situaciones que nos rodean. Pues el Señor nos dice, busca primeramente el reino de Dios. Mateo 6, 25 al 26 dice, por lo tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Ojo, mis necesidades o mis prioridades, perdón, no deben estar regidas por mis necesidades. Si yo vivo en función de mis necesidades, no voy a poder recibir todo lo que Dios tiene preparado para mí. La Biblia dice que Dios nos da siempre más de lo que nosotros podemos pedir. Usted le pide a Dios algo y Dios lo sorprende a uno, ¿o no? Nosotros hace años le dijimos, Señor, queremos construir el colegio. Y le pedimos un lote, le dijimos, queremos un lote. Y el Señor nos fue llevando. Y primero compramos en un lugar que no era el lugar que nosotros de pronto soñábamos en el corazón. Pero uno a veces no entiende la lógica y la estrategia de Dios porque los pensamientos de Él son superiores. Pero entendimos en ese momento que era lo que Él nos quería dar. Y nos satisfizo y nos llenó de gozo en su momento. Pero luego Dios nos sorprendió con algo superior. Que tengamos un lote aquí contiguo a la iglesia es una bendición. ¿Y quién lo hizo? El Señor. Por eso mis prioridades no deben estar regidas por mis necesidades. Mis prioridades deben estar regidas por lo que Dios esté hablando, por lo que Dios esté diciendo, por lo que Dios esté decretando en los cielos. Entonces, Mateo 6:33 nos dice cuál es el deseo de Dios. Y yo quiero pedirle que usted me lo recuerde. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Buscar qué? Primeramente. Él no dice que no busquen otras cosas. Dice buscar primeramente el reino de Dios. Dios quiere que nosotros descubramos, entendamos y que entremos en el reino de los cielos. No por ser salvo significa que yo estoy caminando en el reino. Hay gente que se queda en la puerta de la casa. Yo quiero que usted vea el reino de Dios como una casa. Dios nos abre la puerta, nos hace una invitación, ¿verdad? Y nos dice, entren. ¿Cómo entramos? Jesús es la puerta. Jesús dijo, o la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo, que todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos será salvo. Esa es la puerta de entrada al reino de los cielos. Jesús dijo, alégrense porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado a ustedes. Pero yo debo tomar la decisión de ¿qué? De entrar en el reino, de caminar dentro de la casa. Jesús nos hizo una morada, sí, para vivir la eternidad, pero también tenemos que disfrutar el reino aquí en la tierra y tenemos que bajar las cosas del reino. Por eso Jesús nos enseñó a orar y dijo, que venga tu reino ahora, a la tierra. Entonces nosotros necesitamos entrar en las cosas del reino, comprender las cosas del reino, descubrir. El reino está lleno de misterios, el reino está lleno de secretos, revelaciones que solo vienen a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos reconocer que es importante crecer en el conocimiento del reino. Necesitamos crecer en el conocimiento del reino. Hemos sido entrenados en los principios del reino de este mundo, nos movemos con facilidad. Es algo que está en nuestro ADN, es natural, ¿cierto? Lo hacemos de manera espontánea, sin pensarlo. Estaba leyendo hace unas semanas en el devocional Gálatas 6:3 y Pablo estaba, Gálatas 6:4 y estaba Pablo en el versículo 9 exhortando a la iglesia para que no siguiera los principios espirituales de este mundo. Porque había gente que le estaba enseñando a la iglesia que tenían que judaizar lo que Cristo ya había hecho. Entonces, si no seguían las prácticas, las leyes, las festividades, pues ellos ya no eran salvos y eso era una falsedad. Y entonces Pablo los exhorta y les dice, no sigan viviendo bajo las leyes de este mundo. Y nosotros es fácil nos movemos bajo las leyes de este mundo. ¿Queremos hacer dinero? Siguiendo las leyes de este mundo. ¿Queremos ser bendecidos? Siguiendo las leyes de este mundo. Porque está en nuestro ADN. Entonces necesitamos desaprender lo que ya está en nuestro ADN para aprender lo que tiene el ADN de Cristo.
Por eso necesitamos entender muy bien tres palabras y vamos a definir tres palabras en esta mañana. Vamos a definir la palabra buscar, la palabra reino y la palabra justicia. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Para poder recibir la bendición, para poder tener esa llave de bendición, necesitamos comprender muy bien esas tres palabras. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús? ¿Qué significa la palabra buscar en el original? En el griego, cuando Jesús habló esto y lo escribieron ahí guiados por el Espíritu Santo, en este caso Mateo, ¿qué nos quiso decir Jesús? Jesús cuando dijo buscar estaba diciendo exploren, estudien, entiendan y aprendan. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Explorar, aprender, estudiar y entender. Jesús nos está diciendo todo eso en una sola palabra. Luego viene la palabra reino. El reino se refiere al gobierno soberano de un rey sobre un territorio, gobierno de un rey sobre un territorio, el cual es impactado con su voluntad, con su propósito y con su intención. Entonces, aquí en el caso de lo que el Señor Jesús nos está hablando, nos está diciendo, Dios quiere establecer su gobierno, su influencia para impactarlo con su voluntad, su propósito e intención sobre un territorio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese territorio? De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, cada uno de nosotros es ese territorio. ¿Ok? Levante la mano y diga, yo soy el territorio. Nosotros somos ese territorio. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar ¿en dónde? En el corazón del creyente. Entonces, Dios quiere establecer su gobierno, Dios quiere establecer su influencia, sus propósitos, sus intenciones en mi corazón. ¿Dónde se debe establecer el reino? En mi corazón. Yo debo preocuparme por buscar, por estudiar, por aprender, por entender el reino, pero debo permitir que el reino se establezca en mi corazón, lo cual va a producir una cultura, unos valores y un estilo de vida que refleja los deseos y la naturaleza del rey ante las demás naciones. Por eso hablamos hace una semana que por nuestros frutos nos van a conocer. Porque Dios quiere establecer ese reino aquí, que venga tu reino a mi vida ahora. ¿Qué tal si usted lo declara ahora? Señor, que venga tu reino a mi vida ahora. Y la tercera palabra es justicia. Justicia significa alinearse con la autoridad del reino. Entonces vamos ahora a recapitular y vamos a tratar de parafrasear Mateo 6:33. ¿Qué dijo Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora entonces volvámoslo a decir. Dios quiere que lo primero que yo haga es explorar, estudiar, entender, comprender, aprender del reino para que el reino se establezca en mi corazón, para que haya un estilo de vida que refleje los deseos y la naturaleza del rey, porque yo decidí alinearme con su autoridad. Cuando esas tres cosas suceden, inmediatamente la respuesta espiritual, porque quiero decirle algo, toda acción espiritual tiene una respuesta espiritual. Cuando yo me dispongo y empiezo a aprender, a explorar, a entender el reino y lo dejo que el reino permito que el reino se establezca en mi corazón y me someto a la autoridad del rey, inmediatamente va a haber una reacción. ¿Cuál es la reacción? La añadidura. Todo lo que tú necesitas. El contrato, la casa. Nosotros hemos entendido eso. Esto del lote del colegio es todo un testimonio que creo que me gastaría los 15 minutos que me quedan contándole. Pero quiero decirle que nosotros hemos entendido ese principio. Tengo que alinearme con la voluntad de Dios. Y dejamos hace varios años de que el Señor nos llevara a un lugar que no era el que queríamos. Y el Señor dijo, compren este. Y lo compramos e hicimos los diseños y presentamos los diseños y pedimos los permisos.
pero los permisos nunca salieron. Y hace como 3 años llamé al dueño de ese lote y le dije, por favor, ¿será que usted nos permite parquear ahí? Arriéndemelo, haga algo. Me dijo, no, cómpremelo. Yo le dije, pero pues como que no tenemos los recursos todavía. Me dijo, no, mire a ver qué hace, cómpremelo. Y volvimos, ¿qué? A tocar la puerta. Y volvimos y el Señor nos dijo, háganle, vayan, hagan la vuelta. Hicimos la gestión en el banco, hicimos la gestión por aquí, por acá. Y terminamos, ¿qué? Negociando. Y el lote que un día era del colegio terminó siendo ahora de esa persona. Era parte de la estrategia de Dios. Pero para que el reino se manifieste en tu vida, tú tienes que dejar que el reino se establezca en tu corazón y que tú puedas aceptar la autoridad del rey. Hay que vivir en sometimiento a la autoridad. Cuando yo veo esa definición, entiendo por qué a veces no recibimos todo lo que necesitamos. Hay varias razones. ¿Por qué? Porque no conocemos al reino. No hemos entendido que en el reino los tesoros son inagotables. Estaba leyendo el devocional en este mes. Realmente me ha encantado este año. Diferente para mí. Y el Señor me decía, tengo grandes tesoros para ti. Tengo grandes tesoros para cada uno de ustedes. Los tesoros, Jesús dijo, los tesoros del reino son para ustedes. Pero a veces no lo entendemos y por eso vivimos en la limitación, vivimos ahí totalmente restringidos porque no conocemos cómo funciona el reino. Por eso no recibimos lo que necesitamos. No recibimos lo que necesitamos porque no estamos alineados con el reino, con la autoridad del reino, sino que vivimos en un autogobierno. Queremos es que Dios haga lo que nosotros queremos, a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso muchas veces no recibimos lo que queremos, porque vivimos no sometidos al gobierno del rey. Entonces, como necesitamos conocer el reino, necesitamos subsanar esto de no conocer al reino y de vivir en un autogobierno, quiero hablarle algunas características del reino que nos van a ayudar. ¿Qué necesitamos conocer del reino? Porque cuando Jesús dijo, busquen el reino, dijo es, conozcan del reino. Lo primero, la primera característica que necesitamos tener clara del reino es que el reino es un lugar de salvación y de liberación. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Colosenses 1:13 al 14 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué hay en el reino? Salvación, liberación, vida eterna. Y eso lo debo tener yo absolutamente claro, pero usted dirá ahora, ¿pero para qué? ¿Dónde lo aplico? La aplicación práctica viene que nosotros, gente de reino, tiene que entender el principio de que debe extrapolar eso. En otras palabras, hay una tarea para cada uno de nosotros. Tenemos que llevar salvación y liberación a los cautivos. Y quiero decirle algo hoy, usted es el Moisés moderno. Levante la mano y diga, yo soy Moisés moderno. El Señor le dijo a Moisés, vaya y saque al pueblo. He oído su clamor, clamor de esclavitud. Hoy que leíamos Éxodo 1, que estaban allá esclavizados, oprimidos. Y el Señor escucha el clamor del pueblo y decide enviar ¿a quién? A Moisés. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Un clamor de liberación. La gente que está pidiendo ayuda, auxilio, gritos de socorro. Nosotros debemos entender como gente del reino que hay que ir a sacar a esa gente de la cautividad. Nosotros hemos sido ungidos como Jesús fue ungido en Isaías 61:1. ¿Qué dice esta palabra? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros aperturas de la cárcel. ¿Tú quieres recibir la añadidura? Uno solo que quiere la añadidura, los demás. Recuerde que toda acción espiritual tiene una reacción espiritual. Si usted ñengue en la acción, ¿cómo será la reacción? Mira el de al lado, dígale así, ñengue. Aquí, para los que no entienden, ñengue es así como a medias, irregularcito, tirando a muy malo. Entonces voy a volverlo a preguntar. ¿Usted necesita la añadidura? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es que tengo que predicar las buenas noticias. Tengo que compartirle a la gente que hay un reino que ofrece salvación y liberación.
La segunda característica del reino es que es un lugar para adoradores. O sea, en el reino no están los que no son adoradores. Juan 4:23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Quiero que venga a mi vida la añadidura. ¿Qué tengo que ser? Adorador. Y adorador no solamente es el que viene aquí 20 minutos y nos acompaña y dice, todo es posible. El adorador es el que entiende que su estilo de vida es el que ofrece un olor fragante delante del Señor. Tú y yo tenemos que, como gente de reino, vivir un estilo de vida que agrade ¿a quién? Al Rey, no al mundo. El mundo siempre nos va a despreciar, el mundo nos va a criticar, el mundo nos va a juzgar. Si a Jesús lo juzgaron sus hermanos, ¿por qué a nosotros no? Pero una persona que quiere recibir la añadidura entiende que debe ser un adorador. Lo tercero, la tercera característica, el reino tiene un camino, uno solo, para transitar. ¿Usted quiere que Dios lo premie? ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? ¿Usted quiere que Dios le dé cosas importantes para su vida? David dijo algo interesante, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en el cielo. ¿En dónde? En la tierra. Entonces voy a volverlo a repetir para que no quede ahí un error ahí. Digan, uy, este pastor no sabe de nada. David dijo en el Salmo 27, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Fuerte, iglesia, ¿de quién? O sea que él tenía una expectativa de que Dios lo premiara. ¿En dónde? Aquí. Dios tiene coronas para nosotros en el cielo. Pero aquí en la tierra Él también quiere que vivamos, ¿qué? Bien, próspero. Hoy decía tercera de Juan 1:2, ¿no? Amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En todo. Yo quiero que seas prosperado en todo, no en algunas cosas. Dios quiere que tú seas prosperado en todo, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, en tu salud, todo. Espiritualmente ni qué decir, que seas maduro, fuerte, una columna de la casa, del templo de Dios. Pero nosotros necesitamos entender que hay un solo camino. Isaías 35:8-10 dice, y habrá allí una calzada a la cual se llamará camino de santidad. Ay, yo no entiendo por qué a mí el Señor no me prospera, porque no estás en el camino de la santidad. Dice, no pasará por ella ningún impuro. Será para los que siguen el camino y los simples no se desviarán. Allí no habrá leones, no subirán por ella fieras voraces, ni se encontrarán allí, pero caminarán por allí los redimidos. Los rescatados del Señor volverán y entrarán en Sión con cánticos, y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría y huirán de la tristeza y el gemido. ¿A quién no le gusta este camino? No hay fieras, no hay animales voraces, no hay enemigos. Es un camino de gozo, de alegría, no hay tristeza, no hay gemido, pero se llama camino de santidad. Y para poder vivir en santidad necesitas aceptar la autoridad de Dios. Ahí es donde Jesús dice, su justicia. Tú no puedes vivir a tu manera. Necesitamos aprender a vivir a la manera de Dios. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Este es el camino que te lleva al lugar más alto que existe y se llama el Monte Sión. Y en el Monte Sión, ¿quién está? El Señor. Ese era el camino de Moisés. ¿No ve que un día el Señor le dice, no me acuerdo quién fue el que le preguntó, le dijo, con Moisés, y Moisés yo hablo con él, hablo cara a cara. Yo no le hablo a través de sueños, porque Moisés es un hombre de monte. Y tú y yo tenemos que convertirnos en gente de monte. Y solo hay un camino, y es el camino de la santidad. Hay que vivir en obediencia. La obediencia te lleva al lugar donde tú estás listo y preparado para disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué trae la presencia de Dios? Todo lo que tú necesitas. ¿De dónde vienen los recursos? Del Monte Sión. ¿De dónde viene la sanidad? El Monte Sión. ¿De dónde viene la restauración? Del Monte Sión. Y aquí viene la cuarta característica del reino. Hay un río poderoso que desciende desde el Monte Sión.
y que riega las áreas desérticas de mi vida. Ezequiel 47:12 dice, junto al río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán sus nuevos frutos porque sus aguas salen del santuario. Sus frutos servirán para comida y sus hojas para medicina. ¿Cuál es ese río? ¿O quién es ese río mejor? El Espíritu Santo. Entonces, en el reino hay salvación. En el reino solo están los adoradores, solo hay un camino que es el camino de la santidad y hay un río que es el Espíritu Santo que produce en nosotros frutos. ¿Qué debemos hacer? No colocarle obstáculos al río, porque cuando tú pones piedras en el río, el agua se represa y cuando el agua se represa pierde poder de vida. No hay vida en el agua represada. Necesitamos dejar que el agua fluya. No te puedes alejar del agua porque cuando te alejas del agua hay muerte. Salmo 1, lo leímos hace una semana en nuestra enseñanza. Dijimos que solamente los que están plantados junto a corrientes de agua viva producen fruto. Y en quinto lugar, la quinta característica del reino es que tiene herramientas que nos ayudan a avanzar. Te ofrece liberación y luego tú tienes que dar esa liberación. Es para adoradores. Solo hay un camino y es el camino de la santidad. Tiene un río que hace que nuestra vida sea saciada y finalmente tiene herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Te voy a compartir 6 herramientas que tiene el reino para que tú puedas avanzar. Que si tú las pones en práctica vas a poder progresar, vas a poder recibir lo que Dios ha preparado y destinado para ti. La primera herramienta son los sueños y las visiones. Y nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé sueños, visiones. Hechos 16:9 dice, y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Es que yo no sé por qué no prospero, porque estás tratando de hacer tu propio reino. La Biblia dice, pides, pero pides mal, porque estás pidiendo para tus propios deleites. Usted está pidiendo cosas porque usted quiere su propio gobierno. Yo quiero ser el más poderoso. Yo quiero tener los locales más grandes porque voy a arrasar con los del frente. ¿Será que eso es una actitud del reino? El sol sale sobre buenos y el sol sale sobre malos. Dios es libre para bendecir a quien Él quiere. Entonces yo debo empezar a pedirle al Señor que me dé sueños y visiones, pero no las mías, sino los sueños y las visiones ¿de quién? Del reino. Vuelvo y reitero, Señor, oramos, le dijimos, Señor, muéstranos. Y el Señor nos hablaba, es allá, por allá, un lote lejos. Yo, Señor, ese no es el que queremos. Cómprelo. Y como Gedeón le dije, Señor, voy a poner una señal. Si mañana amanece la lana mojada, voy a entender que es tu voluntad. Y me levanté y la lana estaba mojada. Pero como Gedeón, sí, Señor, pero una más. Si mañana está todo mojado y la lana seca, yo voy a comprender que es tu voluntad. Y al día siguiente la lana estaba seca. Y el Señor me dijo, ¿qué más quiere? Le dije, no, Señor, ya. Esos son sueños y visiones que nazcan en tu corazón. Cuando los sueños de Dios y las visiones de Dios nacen, lo demás va a venir por añadidura. Otra herramienta, la oración. A través de la oración, permites que la intervención de Dios llegue a tu realidad o a nuestra realidad. La oración es tener comunicación directa con Dios, lo que trae recompensa. Por eso Jesús nos enseñó en Mateo 6 que venga tu reino. Jesús nos enseñó que quien se humilla en lo secreto con el Padre y le pide que su reino se establezca, será recompensado ¿en dónde? En lo público. O sea, la gente va a poder ver y decir, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo hicieron? Porque el Señor recompensa a los que se humillan en secreto. Otra herramienta que te va a ayudar a avanzar, el ayuno. Ayuno es abstenerse de un alimento con un propósito espiritual. Pero creo que también deberíamos abstenernos de ciertos hábitos y de ciertas prácticas que nos roban la intimidad con Dios.
El ayuno produce humildad en nosotros. Y la Biblia dice que a Dios le encanta a la gente humilde. Dios resiste al soberbio, pero le da gracia ¿a quién? Al humilde. Y la gracia, acuérdese que es el favor o la benevolencia o la bondad de Dios. Recibimos aún cosas que no merecemos. Dios me ha dado muchas cosas que yo no merezco. Ser pastor, dirigir la iglesia, tener un colegio, un instituto, cosas que Dios nos ha dado. ¿Será que yo las merezco? Yo no creo, porque la Biblia dice que en la tierra no hay nadie que sepa hacer lo bueno. Pero ha sido ¿qué? Puro favor. Otra herramienta que te va a ayudar a avanzar en el reino, la fe. Certeza y convicción de que Dios actuará. La fe es el botón de inducción, el botón que enciende, el botón de encendido de tu carro. Sí, porque ahora los carros ya casi no tienen llave, ahora todos son un botón. Entonces la fe es ese botón, tú lo enciendes y se activa la operación del reino en nuestras vidas. Donde hay fe, hay acción del reino. Donde no hay fe, no hay operación del reino. Si no, pregunte y compare Nazaret versus Capernaum. Jesús llegó a Capernaum y dice que la gente lo seguía, multitudes, y le llevaban los enfermos y los endemoniados para que Él los sanara. Y Jesús duraba todo el día ministrando. Jesús todo el día, toda la noche, ahí estaba. Los discípulos le decían, paremos. No, hay que traer que el reino es de liberación y de salvación. Ahí nos estaba enseñando el Señor que no debemos parar en las acciones del reino. Pero cuando fue a Nazaret, que quería hacer muchas cosas del reino, no pudo hacer porque en ese lugar encontró incredulidad. Solo unas pequeñas cosas pudo hacer. Entonces la fe, el botón que activa la operación del reino en nuestras vidas. Otra herramienta que te va a ayudar a avanzar, el dar. Y te voy a explicar esto con Lucas 6:38. Dice, den y se les dará, medida buena, apretada, sacudida, rebosante, se les dará en su regazo. Porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. Hace varios años, yo estaba a punto de salir del lugar donde yo trabajaba. Y en ese lugar, anualmente, a nosotros nos daban una bonificación por resultados. Ahora, como yo solamente trabajé 6 meses, legalmente yo no tenía derecho a nada. Pero yo un día le dije, Señor, tú sabes que yo he trabajado duro. En ese proyecto yo le metí el hombro. Nosotros éramos un grupo de 3 personas que hacíamos el trabajo de 15. Y Dios sabe el esfuerzo que hicimos los 3. Y yo le dije, yo aquí en mi humanidad creo que me merezco por lo menos la mitad, no el 100%. Había una necesidad económica. Y le dije, Señor, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer un voto. Si tú, Señor, haces que esta gente allá me reconozca a mí lo que yo creo que me merezco, porque todo lo hice bien, pues la mitad de lo que me den es para ti. Y la mitad de lo que quede es para mí. Y el Señor me dijo, me parece un buen trato. No tuve que llamar a nadie, no tuve que insistir, no tuve que mover palanca, no tuve que dar la comisión. Un día de recursos humanos, cuando ya yo dije que me iba a retirar de la empresa, me llaman de recursos humanos y me dicen, mire, esa persona me conocía, ella venía aquí a la iglesia. Me dice, pastor, yo no sé, hoy hubo una reunión, pero fue tremenda, yo vi el poder de Dios ahí. Su caso llegó ahí, no sé, alguien puso el nombre suyo en la mesa y empezaron a discutir y ahí todos decían, pero se lo merece. No, pero que legalmente, no, pero se lo merece. Y finalmente acordaron en el comité de gerencia de la empresa que usted se merecería el 50% del bono normal que le dan a cualquier empleado, porque usted lo hizo bien. ¿Qué aprendí yo ahí? Que hay cosas en nuestra vida que se van a desatar a través de esos pactos. A través de que de esas siembras. Usted dirá, no tengo. Entonces dígale, Señor, cuando salga, como yo, cuando salga, aquí está el 10, el 15, el 20, lo que usted quiera. Esa acción tiene una reacción.
Si usted tiene hoy sobreabundancia, dígale, Señor, yo voy a sembrar. Mi esposa, estábamos en una iglesia en Estados Unidos y era la ley de la fiesta de la siembra y la cosecha en esa iglesia y tenía $100 que era para el paseo. Y yo cuando vi que sacó ese billete, yo me puse verde como el dólar. Y ella sin reparo lo sembró. Yo le decía, te lo cambio por uno de 5. Y lo sembró. Me dijo, no es problema mío. Cuando regresamos aquí, había una persona que la estaba esperando y le dio un sobre. 4 veces más lo que ella había dado. Ese es el reino. Así funciona el reino. Y a veces no recibimos, ¿por qué? Porque somos medidos. Porque nos duele, ay, es que es de 50. Y el Señor dice, pero te tengo 1,000,000. No, pero es que me duele el de 50. Y finalmente, hay otra herramienta que se llama ayuda angelical. Pida ayuda angelical. Pídale al Señor que envíe ángeles, que ponga ángeles. Yo he conocido, mire, y le quiero decir algo, he conocido los ángeles celestiales. Hace muchos años estaba en la universidad y bajé a tomar el bus y cuando llegué al paradero, no me di cuenta que detrás mío había un habitante de la calle. Yo tenía una cadenita de oro ahí chiquitica, una cosa, era un hilito, y me metió la mano para robarme. La cadena se me va por dentro de la camisa y cuando yo me volteo, como no se pudo llevar la cadena, me sacó un puñal. Y yo quedé ahí como, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Cuando de repente en ese lugar no había nadie más. De repente apareció un hombre, paró un bus y me subió. Cuando volteé a ver, no había nadie. Esos son los ángeles del Señor. Y los ángeles son reales. Pero así como hay ángeles celestiales o seres celestiales que Dios los pone al servicio de nosotros los hombres y a los que no hay que rendirles adoración, porque el ángel reconoce a quién es el que merece la adoración. El único ángel que pide adoración es Satanás. Así como hay ángeles o seres celestiales, también Dios utiliza gente para convertirse en nuestros ángeles. ¿Por qué salió esa licencia? Porque Dios puso a un ángel en ese lugar. Alguien que nos conocía, a alguien que nos estima, a alguien que iba a pelear a favor de nosotros. Y Dios le dio las estrategias legales para que pudiéramos tener algo que duramos 2 años. 2 años para obtener la licencia. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces, ¿por qué a veces no recibimos lo que queremos, lo que necesitamos? Porque no conocemos bien el reino. Porque no estamos alineados con la autoridad del reino. Porque estamos buscando nuestro propio gobierno. Amén. Entonces voy a pedirle el favor de que se pongan de pie aquellos que necesitan la añadidura. Aquellos que necesitan algo hoy de parte del Señor, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y vamos a orar un momento. Pero hoy lo vamos a hacer diferente. Vamos a cerrar los ojos todos aquí en el auditorio, en los salones, en Barranquilla, en Armenia, en la casa, donde esté. Cierra por un momento los ojos. ¿Qué dijo Jesús? Busquen primero el reino. Y vamos a orar en esta mañana. Y a través de esta canción vamos a decirle que lo único que queremos ver es a Jesús. Él es el reino. El que ve al Hijo, ve al Padre. El Hijo y el Padre son la esencia del reino. Y que podamos hoy, en el nombre de Jesús, morir a todo autogobierno. Que aprendamos a priorizar. Porque tenemos las prioridades invertidas.
Que hoy podamos entender que el reino se trata de liberación, de salvación. Que tenemos que salir de este lugar convencidos a predicar las buenas noticias, que hay gente que necesita. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. A veces no recibimos porque no cumplimos la gran comisión. Que hoy podamos entender que el reino se trata de adoradores. Que sea el Espíritu Santo en esta mañana redarguyéndonos en esas cosas en las que no adoramos a Dios. El reino se trata de un camino de santidad. Que hoy esa señal, esos vestidos estén sobre nosotros y que brillemos con más fuerza. El reino se trata de un río. Quítele todo obstáculo al río hoy. La racionalidad, la indiferencia. Hay herramientas a nuestro uso. Yo le animo a ella que levante sus manos y le diga al Señor de qué tiene necesidad. Financiera, emocional, física. Dígale, Señor, yo por un momento dejo de mirar esa necesidad. Y te empiezo a ver a ti. Enfóquese en Jesús.